Padre, muchas gracias por permitir que nuestro corazón pueda estar inclinado ante ti, pueda estar aquí, precioso Dios, preparado en esta noche para recibir tu hermosa palabra. Necesitamos que hables a nuestro corazón esas palabras hermosas de vida que tú, Señor precioso, nos has dejado. Palabras que has dispuesto para acercarnos a tu corazón, palabras que has dispuesto para establecer tu vida y tu voluntad en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, que nos dirijas, que nos guíes y que a través de tu Santo Espíritu obres en nosotros, Padre. Por favor, danos sabiduría para exponer la palabra, para recibirla en nuestro corazón, para que tus palabras, Señor, como está escrito, produzcan en nosotros aquello para lo que la has enviado, Dios. Ten ese fruto para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, continuamos con los temas que venimos estudiando los miércoles acerca de el ser y el hacer discípulos, como ha sido el mandato dado por Dios a través de su palabra, y como hemos venido estudiando acerca de el discipulado no conforme la concepción nuestra, sino pidiéndole al Señor que nos dé luz y entendimiento acerca de este llamado tan precioso que nos ha hecho para que nosotros estemos llenos de la vida de Él. Si me acompaña nuevamente allí a Mateo, por favor. Mateo en el capítulo número 28, en el versículo número 18, donde dice la Escritura, después de la resurrección de Cristo, donde se manifestó a una gran multitud de personas y había enviado a los discípulos para tener un encuentro con ellos, y allí el Señor, en esos últimos momentos donde está allí presente de manera física, les dice, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos venido estudiando acerca de lo que es ser un discípulo, que no es simplemente ser un aprendiz o un alumno, sino que un discípulo es alguien que ha recibido la vida maravillosa de Dios. Y ese discípulo está creciendo en el conocimiento de esa vida que le ha sido depositada dentro de su ser, de esa vida que ha sido puesta por Dios, porque no es por la habilidad o la capacidad, la fuerza o la destreza humana, sino por las muchas misericordias de Dios, obrando sobre nuestros corazones y obrando sobre cada uno de nosotros. Que a diferencia de todos los demás maestros que pueden impartir un conocimiento, lo que Jesús Santísimo hace con cada uno de nosotros es a impartir de su propia vida sobre cada uno de nosotros. Lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario fue darnos de su propia vida. Y el depósito que Él ha puesto en nosotros es de Él mismo. Y es allí donde estamos creciendo en el conocimiento de eso que ha sido depositado en nosotros. ¿Y con qué propósito ha sido traída esa vida? Para llevarnos a una profunda relación con Dios, que es en la que necesitamos ir creciendo todos los días, en las que Dios está obrando de una manera sobrenatural y en la que Dios está ensanchando nuestro corazón a través de la enseñanza de su palabra, para atraernos hacia Él, para enseñarnos lo que Él quiere de cada uno de nosotros, lo que Él desea, ese plan precioso que Dios diseñó en el huerto del Edén. No olvidemos que Dios no está pensando tener una relación superficial con el hombre o una relación simplemente legal. Dios lo que está deseando de una manera extraordinaria, por lo que el corazón de Dios se desborda, es por una relación de amor con todos y cada uno de nosotros, una relación ferviente de nuestro corazón. Y es allí donde su luz nos va encendiendo, va quitando todo aquello que hace que esta relación simplemente sea una relación física o una relación de palabras o una relación superficial, y nos va llevando a que sea una relación de espíritu a espíritu, y nos va llevando en el entendimiento de todas estas cosas y nos va llevando en un crecimiento de todo esto, mis amados. Como
hemos venido aprendiendo a través de la palabra que el discípulo necesariamente necesita oír la voz de Dios y necesita obedecer al Señor. Necesita sujetarse a las palabras de Dios, que el discípulo necesita conocer cada día que toda la obra de Dios va a ser hecha con los recursos de Dios, no con nuestros propios recursos, porque son limitados, porque se agotan, pero los recursos de Dios sobrepasan toda experiencia y toda capacidad. Como dice la Escritura, no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, porque son cosas que son pasajeras y pueden terminar. Pero alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Mira lo hermoso, es algo inagotable, es algo que no va a dejar de ser ni va a terminar para nuestras vidas. Poder conocer y entender que todo depende de Dios de una manera sobrenatural. Que todo este obrar de Dios tiene que llevarme a entender o a caer postrado ante Él por causa de quién es Él. Que el discípulo necesariamente tiene que ir recibiendo luz delante de quien está, porque nosotros estamos es delante de Dios, delante del Señor, no delante de los hombres, porque ciertamente los fariseos, que era una clase religiosa, aprendió a vivir una vida de apariencia y una vida donde los hombres los vieran como buscadores de Dios, pero ciertamente Dios los veía a ellos lejanos de su corazón. No, Dios, cuando hace de nuestras vidas discípulos, lo que está haciendo es produciendo una cercanía y haciéndonos un pueblo íntimo que pueda entender delante de quién está. Y cuando vamos entendiendo delante de quién estamos, entre más vamos viendo de Dios, más postrado nuestro corazón está, más rendido nuestro corazón está. No solamente rendido al postrarse ante su majestad, sino rendido ante su voluntad, ante sus propósitos. Y no olvidemos que juntamente con esto Dios también tiene una encomienda, como lo hizo con Pedro, cuando necesariamente aquel hombre que era pescador, ahora iba a ser pescador de hombres, y que Dios lo llevó en esta dirección de una manera muy especial. Y que nosotros, como discípulos del Señor, necesitamos entender todo lo que involucra ser discípulos, porque hemos sido enviados, como lo hemos leído en Mateo, a ser discípulos, pero que necesariamente necesitamos primero ser discípulos, conocer lo que es ser discípulos, lo que esto involucra, el llamado de esto, el compromiso, como vamos a estudiar hoy, que es lo que necesitamos entender, la entrega que debe tener el discípulo en relación con su Señor, en relación con su Creador, en relación con el que ha amado su alma, en relación con el que ha dispuesto un camino para llevarle hacia su corazón, que es hacia donde Dios está dirigiendo todas y cada una de nuestras vidas. Así que lo voy a invitar para que vayamos nuevamente allá a Lucas, donde estábamos estudiando la semana anterior, Lucas, donde estamos allí en el capítulo número 14, Lucas, capítulo número 14, versículo 25. Lucas, capítulo número 14, en el versículo número 25. Si tú ubicas allí, dice la Escritura: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. No olvidemos que ciertamente Dios siempre nos quiere hablar, es al corazón, porque ciertamente Él es el que lo conoce. Cuando expresó allí a través del profeta Jeremías, cuando dijo de una manera muy clara que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y Él mismo expresó: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Ciertamente, cuando Dios nos va a hablar a través de su palabra, yo tengo que entender que me quiere hablar a mí, que Dios se quiere dirigir a mí. Tan hermoso Dios, que me permite todos los días, como me ha dado la instrucción, a todos y cada uno de nosotros, no solamente a mí, sino a todos y cada uno de nosotros, nos ha dado la instrucción de que meditemos su palabra día y noche, porque a través de ella Dios desea hablarnos, Dios desea mostrarnos su corazón, Dios desea establecer su voluntad en nuestras vidas, Dios desea darse a conocer a cada uno de nosotros, pero también Dios nos permite congregarnos como pueblo por estos medios. También a Dios le place que nos reunamos de manera presencial, y allí Dios también nos habla, y a través de su palabra toca y ministra y llena nuestros corazones y habla lo profundo de nuestro ser, como lo iba a hacer
con estas multitudes. Dios lo que iba a hacer era hablarle a una multitud acerca del estado de su corazón. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otros reinos, se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y que necesariamente el Señor empieza a hablar aquí al corazón. Y que, como veíamos la semana anterior, nos devolvimos un poco ahí al versículo número 15, donde nos vamos a devolver hoy para continuar ahondando allí sobre este tema tan especial. Porque si recordamos, el Señor allí en el verso 15 dice que empezó a referirse respecto a el estado del corazón y al estado del corazón y especialmente a las motivaciones que hay dentro del corazón, a lo que mueve nuestras vidas, a los intereses que hay dentro de nosotros que necesitan ser puestos en orden y las prioridades de nuestras vidas que también necesitan ser ordenadas por el Señor, como dice la Escritura, por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Nuestros caminos necesitan ser ordenados, nuestros caminos necesitan ser establecidos conforme a la voluntad del Señor. El Señor, mirando a Israel y conociendo sus pensamientos y conociendo el corazón de Israel, ciertamente el Señor le dijo, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. El Señor les permitió ver cómo estaban de lejos los pensamientos de ellos y los caminos por los que ellos iban yendo, de lo dispuesto por el Señor, de lo que el Señor quería para cada una de sus vidas. Y el Señor empezó a traer su palabra para encaminarlos, para dirigirlos. Y es lo que Dios hace con su preciosa palabra. Su preciosa palabra nos da aliento, pero nos da aliento muchas veces también confrontando nuestro corazón. Nos da aliento confrontando situaciones en nuestras vidas que están desalineadas con la voluntad de Dios. Nos da aliento muchas veces corrigiendo nuestro caminar. El aliento no es solamente dando ánimos y esperanza, sino también el Señor nos da aliento trayendo corrección. También nos da aliento confrontando situaciones en nuestras vidas en las que tal vez nos vamos acomodando y nos vamos estableciendo y consideramos desde nuestra perspectiva que tenemos una profunda entrega al Señor, y muchas veces Dios lo que está buscando es sacarnos de eso superficial que muchas veces es tan destructivo y nos hace tan indiferentes hacia el Señor por causa de muchas cosas, y nos quiere llevar a lo profundo, como lo quería hacer aquí con toda esta multitud, que ciertamente esta multitud que había aquí necesitaba ser confrontada en su corazón, porque en medio de la multitud abundan los que de labios honran al Señor, pero sus corazones están lejos de Él. Pero en medio de todo eso Dios quiere hablarnos, porque si hay algo que Dios quiere hacer cada día es acercar nuestro corazón a Él, es acercar nuestra vida hacia Él, y por eso confronta nuestro corazón. Jamás Dios confronta el corazón del hombre porque lo quiere alejar de Él. Dios confronta el corazón nuestro es porque nos quiere tener más cerca de Él, porque necesariamente Dios quiere despojarnos de todos aquellos argumentos que se levantan en nosotros contra el conocimiento de Dios, que se levanta como una barrera para que mi entrega al Señor no sea una entrega verdadera, genuina, absoluta. Dios me quiere sacar de un mundo de palabras y llevarme a un mundo de realidades con Él, a un mundo verdadero y genuino con Él dentro de nuestro corazón. Hemos visto cómo el Señor, hablando de la parábola de la gran cena, y donde en el verso 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y que vimos por qué razón
esto tenía que ver con el discipulado, porque si nos vamos a dar cuenta, en los versos 25, 26, en el verso 27 y en el verso 33, el Señor habla de el que no puede ser su discípulo, de manera que todo el contexto de este capítulo está relacionado con esa vida rendida a los pies de Cristo, con esa vida que está creciendo en nosotros y con ese conocimiento en el que estamos creciendo, que nos tienen que ir llevando es cada vez a estar más unidos al Señor y más comprometidos con Dios con todo nuestro corazón. Y vimos cómo el Señor primero empezó hablándole ahí en el versículo número 7, empezó hablándole a los convidados y a los invitados, que sobre esto, si no lo has visto, puedes buscar el tema de la semana anterior que está ahí en YouTube, en Facebook, lo puedes escuchar para que pueda estar conectado con lo que el Señor nos ha venido regalando. Y que después, ahí más adelantico, el Señor también, en el versículo número 12, también el Señor habla al anfitrión de la reunión, y que siempre el Señor está hablando es del corazón de los convidados, del corazón del anfitrión, de que muchas veces nosotros somos invitados, pero que muchas veces también hemos sido hechos partícipes de Dios, de poder invitar a otros, y que necesariamente todo esto tiene que ver con una actitud del corazón como Dios nos lo ha dejado ver. Y hoy vamos a continuar viendo cómo Dios va a ir desnudando nuestro corazón, porque estamos viviendo, mis amados, tiempos muy difíciles, como dice la palabra del Señor, que en los posteriores días vendrían tiempos peligrosos porque habrían hombres amadores de sí mismos, y habla de una serie de condiciones que se evidenciarían en el corazón del hombre, porque ciertamente vemos que hoy el hombre quiere dirigirse a sí mismo y quiere hacer su propia concepción de Dios, y esto lo único que hace es alejar al hombre de Dios, cuando las consideraciones que el hombre tiene hacia Dios son las consideraciones que el mismo hombre se hace y no aquellas que son traídas por el corazón de Dios a la vida del ser humano. Y dice acá, nuevamente leyendo el verso número 15, oyendo esto, uno de los que estaba sentado a la mesa con él le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Qué privilegio poder sentirse invitado a una relación con Dios. Qué privilegio, como el que sintió aquel Mefiboset cuando fue sacado de un lugar de amargura, de un lugar de destrucción, de un lugar de mucho quebrantamiento, como es el Lodebar, un lugar sin gloria, un lugar donde la gloria de Dios no estaba presente, y fue traído porque fue puesto en memoria del rey por Dios, para que fuera traído de regreso y fuera sentado a la mesa del rey y comiera delante del rey, disfrutara de la presencia del rey, como lo ha narrado la palabra de una manera muy especial. Pero aquí el honor es más que estar sentado delante de un hombre, es más que estar sentado delante de un manjar, es más que estar en una posición, es estar en comunión con el Creador. El regalo hermoso de la salvación es poder estar en comunión con el Creador. Ese es el privilegio hermoso que tiene el discípulo: tener una relación con su Creador, tener una relación con su Salvador, tener una relación con aquel que pagó un precio por él en la cruz del Calvario. Ese es el privilegio glorioso y hermoso, y ese hombre está contemplando toda esa historia a partir de allí. Por eso dice: bienaventurado el que coma, el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que puede acceder, el que puede tener como alimento el pan de vida, el que puede beber del agua de vida, el que se puede saciar de la vida de Dios, el que puede ser saciado con la presencia de Dios. Y el Señor, desnudando el corazón, empezó a hablar lo que dice en el verso 16 en adelante, y allí es donde nuestros corazones necesitan ser confrontados con una realidad profunda, porque dice el verso 16: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Mire lo hermoso, el deseo de Dios para nosotros no es que unos pocos sean los íntimos, no es que unos pocos sean los llamados a una relación profunda con el Señor. No, Dios desea que los muchos vengamos a una relación con Dios. El asunto es que los muchos no están interesados en ese tipo de relación. Los muchos no están interesados en corresponder al deseo del corazón de Dios, como dice aquí la palabra, porque dice que el verso 16, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y nos damos cuenta aquí en lo que Dios va a exponer a través de esto, cómo se había hecho una invitación con anticipación de algo que iba a ser preparado. Y esa invitación se había dado por el lugar que ocupaban aquellos que estaban siendo invitados en el corazón del anfitrión. No olvidemos que Dios es el que nos ha dado un gran valor dentro de su corazón. Aquello que expresaba David cuando miraba el sol, la luna, las estrellas, el universo, obra de las manos de Dios, y se preguntaba quién es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Oh Señor, ¿qué lugar me has dado tú en tu corazón para que quieras que yo esté sentado a tu mesa, para que quieras que yo esté ahí comiendo del pan de vida, para que desees que yo me esté alimentando de ti, para que desees que yo esté recibiendo de tu presencia maravillosa? O sea, mire lo hermoso aquí. Envió una invitación con anticipación. En la antigüedad y aún en el tiempo nosotros de manera presente lo vemos, que muchas veces nos envían invitaciones con antelación. E invitaciones con antelación que tienen un propósito, y es avisarnos con tiempo para que nos preparemos. Ya el anfitrión nos ha evidenciado el deseo de su corazón, nos ha evidenciado el lugar que ocupamos en su corazón. Quiere que estemos allí en su cena por el lugar, nos quiere junto a Él, quiere nuestra presencia junto a la de Él. Esto es maravilloso, y por eso envía con anticipación, con antelación, la invitación. Y después dice que una vez se ha preparado todo, nuevamente envía una confirmación diciendo que ya está todo preparado. Como dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta de esto, de que aún en los tiempos presentes ya se ha hecho una invitación con antelación, pero cuando ya se acerca el momento de la reunión, muchas veces se hace una confirmación de los asistentes. Que no olviden que todo está listo para que vengan, pero nos encontramos aquí con una situación bien confrontante y una situación bien tremenda, la que dice en el verso número 18, y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Y qué tremendo de que se hubiera enviado con anticipación una invitación, que se hubiera advertido con tiempo, para que cada uno pudiera organizar sus responsabilidades, sus compromisos, para que cada uno pudiera organizar su tiempo para atender a la invitación que se le había hecho, al llamado, al honor, porque era un honor haber sido escogido para ser parte de esa cena. Pero ciertamente vemos en esta situación del verso 18 que estos invitados tuvieron en poco el honor de haber sido invitados a la mesa, el honor de haber sido escogidos para participar, de comer de esa cena maravillosa que había sido preparada, porque todos a una comenzaron a excusarse. Y esa excusa empezó a evidenciar que en el corazón de ellos no estaba pesando la vida del anfitrión como la vida de ellos estaba pesando para él. Él los tuvo en su pensamiento y los tuvo en su corazón para invitarlos y para quererlos tener junto a él, pero no estaba en el corazón de ellos estar con él. Y mira lo tremendo que puede confrontar esto en la vida de la iglesia en el presente, la vida nuestra, de un Dios que todos los días nos ha manifestado su deseo de querer estar con nosotros, su deseo de manifestarnos su presencia, su deseo de acercarnos hacia Él, su deseo de extender sus cuerdas de amor para atraernos hacia Él. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en el corazón de este pueblo que ha sido cubierto con cuerdas de amor? ¿Qué está pasando en el corazón de este pueblo que ha sido invitado por Dios, pero no a una simple cena, sino a participar de la vida misma del Señor, y no a un simple momento, sino un pueblo que ha sido invitado a pasar la eternidad con Dios? Porque te das cuenta, ser invitado a la mesa del Señor no es ser invitado simplemente a participar de un momento con Dios, es haber sido invitado a participar de una eternidad
eternidad con Dios. ¿Te das cuenta lo que estaba entendiendo aquel hombre al principio cuando dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios? Ese fue invitado a una comida eterna que no cesará, a un alimentarse eterno que no va a dejar de ser. Pero el Señor le empieza a dejar ver que aunque Él ha extendido esta invitación tan maravillosa, que aunque Él ha extendido este regalo tan maravilloso a todos, a muchos ha extendido la invitación, como dice acá, todos empezaron a excusarse, todos empezaron a manifestar que habían otras cosas más importantes en su corazón que atender el llamado de aquel que los había invitado. Y le pregunto, ¿cómo confronta eso nuestro corazón con el tiempo presente? El tiempo presente de una iglesia que le podemos decir a Dios con los labios que le amamos, pero que nuestras acciones y toda la forma en cómo estamos viviendo y todas las excusas de las que nos estamos llenando están evidenciando en nuestro caminar que ciertamente no hay un corresponder a ese anhelo del corazón de Dios, a ese deseo del corazón de Dios. Si me acompaña ahí, en el verso número 18 continuamos leyendo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Y cuando vemos esto tan tremendo, nos damos cuenta cómo cada uno empezó a sacar una excusa y empezó a apoyarse en algo como si fuera un argumento suficiente. Si nosotros miramos, todas las cosas en las que se apoyaron eran cosas aplazables y realmente utilizaron como excusa cosas aplazables para evitar la única inaplazable en el corazón del ser humano. Amados, todas las cosas pueden ser aplazables en la vida de un ser humano, pero menos una, su relación con Dios. Es lo que no puede ser aplazado en nuestras vidas. Como dice la Escritura, buscadme y viviréis. En esas relaciones donde está la vida que nuestro corazón necesita. En esas relaciones donde está toda la plenitud que nuestras vidas necesitan. Y la gracia de Dios lo que me ha dado es un acceso para que yo venga a comer del pan de vida y para que yo venga a beber del agua de vida de una manera muy especial. Pero si mi corazón sigue con excusas y sigue aplazando con cosas aplazables, lo inaplazable que es una relación con Dios. Eso es inaplazable. Amados, podemos entender lo importante de esto, que estamos muchas veces por lo temporal haciendo a un lado de lo eterno, cuando lo eterno es lo que necesita nuestro corazón y es lo que está clamando nuestras vidas. Muchas veces el pueblo de Dios está pereciendo porque ha puesto su corazón en lo temporal y está pereciendo porque su corazón está pegado, es a lo que está destinado a desaparecer y no se ha adherido con todas sus fuerzas a aquello que es eterno. Dios ha extendido sus cuerdas de amor para apegarme a Él y todo lo que va haciendo con su palabra es este obrar para pegarme a su corazón. Pero no puedo seguir como estas personas, lleno de excusas en mi corazón y lleno de excusas para mi vida. Amados, había tiempo para ir a mirar la hacienda. Había tiempo para ir a mirar los bueyes. Había tiempo para seguir cultivando esa relación matrimonial de aquel recién casado. Habían cosas para las que había tiempo, pero habían cosas que no son aplazables, que son inaplazables en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ciertamente vemos que estos hombres estaban sintiéndose satisfechos con lo que estaban teniendo y no con la relación a la que estaban siendo invitados a tener. No olvidemos que Dios es bueno y maravilloso y nos da muchas cosas buenas, pero ninguna de ellas ha sido dispuesta para que reemplace lo que es la vida de Dios en nuestro corazón. Amado, nada, absolutamente nada. Tu trabajo, por excelente que sea, por bueno que sea, no puede reemplazar el lugar de Dios dentro de tu corazón. Tus finanzas, por buenas que sean, tus posesiones,
por importantes que sean, no pueden ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Tus relaciones, por profundas que sean, no pueden ocupar el lugar de Dios dentro de tu corazón. Ciertamente el Señor empezó a confrontar estos corazones de manera muy fuerte, porque es algo con lo que necesitamos hoy ser confrontados, mis amados. El pueblo de Dios nos hemos vuelto muy superficial con Dios, y nos hemos vuelto muy superficiales con Dios porque nos hemos vuelto llenos de excusas, porque Dios no es el que está pesando nuestras vidas. Dios no es el que está pesando nuestros corazones. ¿Y por qué no está pesando? Porque muchas veces no hemos entendido el valor de haber sido invitados a una relación con el Señor. El valor que el Señor pagó en la cruz del Calvario, el costo que Dios tuvo de haberlo entregado absolutamente todo, para que ahora tú y yo vengamos a entregar migajas al Señor. Dios preparó un lugar para nosotros, pero para preparar ese lugar para nosotros, a Dios le costó absolutamente todo. No olvidemos lo que el Señor le dijo a los discípulos, que Él se iba a ir, pero que cuando ellos se entristecieron, les dijo que no se entristecieran, porque ciertamente a donde iba a preparar lugar para ellos. Iba a preparar lugar para ellos porque Él quería que donde Él estuviera, ellos también estuvieran. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Mira lo hermoso, Dios ha preparado lugar en su corazón. ¿Y cuánto le costó a Dios preparar un lugar en su corazón para nosotros? Le costó absolutamente todo al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. El Señor entregó absolutamente todo. Ahora la pregunta es, ¿qué nos ha costado a nosotros? La salvación es algo por lo que nosotros no podemos pagar, pero ciertamente esta entrega al Señor es algo que ciertamente va a tener un costo para nuestras vidas, va a tener un valor para nosotros, como lo vemos. Nosotros necesitamos entender que el discípulo necesita una entrega, pero una entrega a su Señor, una entrega a su Salvador, una entrega a su Señor. Mis amados, yo como pastor, cada día tengo claro que mi anhelo y el deseo de mi corazón es que Cristo, como dijo Pablo, sea formado en cada uno de vosotros. Por aquello que se estremecía el corazón de Pablo, era porque la vida de Cristo fuera establecida en la vida de cada una de las personitas. Y ese es mi anhelo como pastor. Mi ruego delante de Dios es cada día, Señor, levántate un pueblo para ti, un pueblo enamorado, un pueblo apasionado, un pueblo entregado, un pueblo que esté ardiendo en su corazón por ti. Regálate ese pueblo, Señor. Regálate ese pueblo, Señor, al que tú lo lleves a corresponder al amor con que tú nos has amado. Ese pueblo precioso, Dios, que se entregue de un todo a ti, ese pueblo que no tenga excusas para buscarte, que no tenga excusas para correr a tus brazos, que no tenga excusa para correr a tu presencia. Mi interés como pastor no es que te comprometas conmigo, que te comprometas tal vez con la obra que nosotros estemos haciendo, porque muchas veces terminamos guiados a eso, a comprometernos con la visión de un hombre, a comprometernos con el trabajo que un hombre realiza, pero no a comprometernos con Dios. Terminamos comprometidos con muchas cosas, pero no comprometidos con el Señor. Amados, nuestro anhelo es que tu corazón realmente esté comprometido con Dios, porque cuando Dios nos envió a ser discípulos, nos envió a tener el más alto compromiso con Él. ¿Sabe qué significa ser discípulo? Ser discípulo significa que todo a mi alrededor no tiene tanta importancia como mi relación con el Señor. No hay nada tan importante como mi relación con Él. Esa es la vida de un discípulo. Como el Señor lo va diciendo, y lo vamos a ir desmenuzando en la medida que vamos avanzando todo esto. Pero hoy vivimos en un pueblo que tiene muchas cosas en importancia, y al que tiene en poca importancia es al Señor. Sí, lo tiene en sus labios, pero a la hora de actuar, el que pesa no es Dios en su corazón, porque tantas veces estamos más interesados en quedar bien con los hombres, así quedemos mal con el Señor. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios, como dijo el apóstol Pedro,
cuando ya su corazón empezó a ser permeado por la vida de Dios, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, me es necesario agradar a Dios, me es necesario hacer la voluntad de Dios antes de cederle mi corazón y mi voluntad a lo que los hombres desean. Y esto es tan hermoso, porque Dios empieza aquí a confrontar el corazón con muchas realidades, con muchas realidades. Estos hombres aquí ya estaban encontrando su satisfacción, no en el Señor, estaban encontrando su satisfacción en las posesiones que tenía y en las relaciones naturales que tenían. Como dice la iglesia, el Señor respecto a aquella iglesia que tantas veces hemos tocado en Apocalipsis, cuando el Señor le habla y le dice a esa iglesia que ella considera que es rica y se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad y no se ha dado cuenta que está desnuda, que es miserable, que está en una condición es pésima, porque aunque tiene muchas cosas, hay un gran vacío en su corazón y ese gran vacío es el vacío de Dios. A esa iglesia es a la que el Señor le aconseja que compre oro refinado, es a la que el Señor le aconseja que ponga colirio en sus ojos. Es una iglesia que necesita entender cuál es el verdadero tesoro y es una iglesia que necesita realmente tener una visión clara de quién es Dios, tener una visión clara de quién es su Señor, de quién es su Salvador, de quién es su Rey. Por eso, mis amados, cuando Dios habla a nuestro corazón, ciertamente el que confronta nuestros corazones no es un hombre, el que confronta nuestras realidades y nuestros corazones es Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo esto, mis amados, porque ciertamente la palabra de Dios va a confrontar nuestro corazón. Ciertamente la palabra de Dios va a confrontar nuestro corazón con qué realidad estamos viviendo, porque Dios no nos llamó a tener un amor superficial por Él y no nos llamó a tener una entrega superficial con Él, porque la razón más importante de mi corazón es que busque a Dios y que tenga un compromiso extraordinario, un compromiso inigualable con el Señor, un compromiso glorioso con Dios. Y es allí donde mi caminar entonces empieza a tener una dirección diferente, porque como vemos ahí en el verso 25, grandes multitudes iban con Él. Las grandes multitudes se sentían atraídas por el Señor, pero tal vez se sentían atraídas por el Señor por las razones equivocadas, y Dios necesitaba poner en orden esas razones dentro de su corazón. No olvidemos que cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, muchos estaban comprometidos en buscar a Dios y en buscar a Jesús y corrieron hasta volverlo a encontrar. Pero cuando el Señor hizo una lectura de sus corazones, Él les dijo, ustedes me buscan porque llenaron sus vientres. Ustedes me buscan es porque ven en mí alguien que les pueda dar comida, no alguien que pueda ser el alimento de su corazón y el alimento de su vida. Y cuando Él empezó a poner en orden las prioridades de su corazón. No que Él no vaya a proveer el alimento físico, sino que necesariamente el centro no era el alimento físico. El centro de seguir a Jesús no era para poder tener provisión. El centro de poder seguir a Jesús era para tener la vida, porque únicamente en Él está la vida. ¿Qué quería hacer el Señor con esas multitudes? Poner en orden las prioridades de su corazón, y les confrontó con esa realidad, pero a ellos les pareció muy dura esa situación y muchos ya no le seguían. Cuando el Señor les habló acerca de que el que no comiera su sangre y de que no comiera su carne y no bebiera su sangre no tendría parte en su reino, les habló acerca de lo que Él tenía que ser para ellos. Muchos ya no querían seguirle, muchos ya no querían estar con Él, muchos ya no querían seguir sus pasos, pero Dios confrontaba era las realidades de su corazón para poner en orden sus prioridades, para poner en orden su caminar. Aquí vemos que el Señor deja ver que hay hombres y mujeres que aún dentro del pueblo de Dios tienen las prioridades desordenadas dentro de su corazón. Aquí vemos en dos casos que la excusa fue a causa de cosas materiales, y en un caso
La excusa fue a causa de las relaciones personales. Y cuando nosotros miramos esto, nos vamos a dar cuenta que el problema no está ni en las cosas materiales y el problema tampoco está en las personas. El problema muchas veces es en el corazón. Y en el corazón, porque no olvidemos, Dios es el que va poniendo un orden correcto con todas las cosas. Recuerda que en el huerto del Edén, cuando Dios hizo al hombre para que la prioridad de su vida fuera Dios. Y cuando el hombre estaba en una correcta relación con Dios, tuvo una correcta relación con el hombre y una correcta relación con todo lo creado. Cuando el hombre perdió su relación con Dios, la relación con lo creado y la relación con los demás seres humanos se volvió incorrecta. Ahora el Señor está hablando aquí a los discípulos que necesariamente los discípulos van a tener un cambio dentro de su corazón, que va a tener un cambio que va a ser muchas veces costoso, porque ciertamente muchas cosas que estaban entronadas en el corazón de los discípulos van a ser destronadas de su corazón, porque ya no son esas cosas las que le van a mover, ni son las cosas que pueden seguir siendo una excusa en la búsqueda del Señor. Porque este pueblo de este tiempo sí que nos hemos llenado de excusas, pero de excusas que evidencian la superficialidad de la relación que tenemos con el Señor. Y a eso no llamó Dios a los discípulos. Dios no llamó a los discípulos a ser superficiales. ¿Qué clase de pueblo va a ser formado si somos discípulos superficiales que vamos a enseñarles a otros la misma superficialidad que tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Qué pueblo entonces se prepararía así para el Señor? No. Por eso Dios iba a hablar al corazón de una manera profunda y les habló de manera clara. Porque miremos uno de los aspectos. Dios le habló al hombre respecto a sus relaciones. En la vida del discípulo, sus relaciones van a tener un cambio. Van a tener un cambio en la prioridad, un cambio en el orden. Si pasa por favor ahí al versículo número 26, mire lo que dice la escritura. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, si realmente el discípulo no contempla que su familia no puede ser una excusa para buscar al Señor, que su familia no puede seguir siendo una excusa. O sea, finalmente, ¿a quién vamos a terminar agradando? ¿A quién vamos a terminar honrando nuestro caminar? El Señor deja ver algo aquí muy claro. Ese aborrece aquí no tiene que ver con odiar ni despreciar. Tiene que ver con que necesariamente mi padre, mi madre, mi esposa y mis hijos no pueden ocupar el mismo lugar en mi corazón que debe ocupar Dios. Dios es el que debe tener la preeminencia absoluta sobre todas las cosas, de manera que siempre mi prioridad sea en relación con el Señor, en relación con Dios, porque si no está puesto en orden, eso necesariamente se van a volver la excusa para no buscar a Dios, se van a volver la excusa para manifestar desprecio a Dios, se van a volver la excusa para darle la espalda al Señor. Y ciertamente terminamos agradando a nuestras familias, pero terminamos deshonrando a Dios dentro de nuestro caminar. Por eso la vida del discípulo va a tener confrontaciones, porque el centro de la vida del discípulo necesariamente no está en sus relaciones personales, es en su relación con Dios, en su relación con el Señor. Por eso el Señor dejó ver sobre aquel que tenía una relación, que estaba disfrutando, tal vez un enamoramiento de una entrega, pero eso no fue suficiente para excusarse delante del Señor. Me acabo de casar, es que acabo de contraer matrimonio, y eso no era una excusa suficiente para que aquel rechazara la invitación a esa relación tan profunda que estaba siendo llamado a tener con el Señor, a tener con su Creador. Y el Señor también habla aquí de una manera especial en relación con las cosas materiales. Dice en el versículo número 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y aquí el Señor es muy contundente. No olvidemos que el Señor va poniendo en orden. El Señor de todas las cosas no soy yo. El Señor de todas las cosas es Dios.
Él es el que gobierna sobre todas las cosas, el dueño absoluto de todo. Es el Señor. El Señor es el que ha dicho en su palabra, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y con eso no estoy diciendo que cuando dice aquí la Escritura que el que no renuncia a todo lo que posee, este renunciar a todo lo que posee no significa que lo vendas y lo entregues absolutamente todo de una vez. No se trata de eso, se trata del lugar que ocupa Dios dentro de tu corazón. Se trata de que Dios es el Señor de tu vida, es el Señor de tu corazón, es el que rige tus pasos. Y una vez Dios es el que gobierna tu vida, todo lo que Dios ha puesto en tus manos está al servicio de Dios. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos es para la honra de Dios. Dios te permite administrarlo, Dios te permite tener cuidado de ello, pero vas entendiendo como discípulo que eso simplemente tú lo estás administrando y que en el momento en que Dios te lo demande, simplemente tú estás dispuesto para decirle, Señor, aquí está lo que necesites. ¿Te das cuenta? Que no es un vender todas las cosas y empezar a entregarlas, sino es poder tener un orden dentro del corazón, de manera que todo aquello que Dios ha puesto en tus manos siempre esté dispuesto para el Señor, bajo la dirección de Dios, bajo la guía de Dios. ¿Te das cuenta cómo necesariamente las posesiones, el trabajo, una gran cantidad de cosas no pueden ser una excusa sin que eso signifique que seas irresponsable con las cosas que Dios te ha permitido asumir y con las cosas que Dios te ha permitido recibir de parte de Él? Pero sí nos vamos dando cuenta de un orden en las prioridades que tienen que haber en el corazón del discípulo, porque ciertamente el Señor aquí lo está poniendo de una manera muy fuerte. Las excusas te impiden ser un discípulo del Señor. Si seguimos siendo un pueblo con excusas, seguiremos siendo un pueblo que tiene muchos argumentos en su corazón para desobedecer a Dios, para deshonrar a Dios, para ir por su propio camino, para hacer su propia voluntad y para hacer los propios deseos de su corazón. Ese no es el discipulado que Dios quiere establecer dentro de cada uno de nuestros corazones. No olvidemos lo que el Señor le dijo a Pedro en algún momento, que cuando él era joven, él hacía lo que quería, pero que cuando ya era viejo, necesariamente otro era el que gobernaba con él. ¿Sabe qué es lo que hace la madurez espiritual dentro de nuestro corazón? Cuando somos niños, somos llevados a nuestro parecer, pero cuando Dios nos va llevando a la madurez espiritual, ya no somos nosotros los que tenemos el gobierno. La madurez espiritual nos va llevando es a que el gobierno de Dios sea el que esté sobre nuestro corazón, al que el gobierno de Dios sea el que esté siendo ejercido sobre nuestras vidas y sobre cada uno de nosotros. Porque no olvidemos, la verdadera razón de nuestras excusas no está en las cosas materiales. Y la verdadera razón de nuestras excusas no está en nuestras relaciones. Miremos la vida de un hombre como Abraham, al que Dios mismo le dio muchas posesiones, porque dice la Escritura que este Abraham era riquísimo, pero ciertamente las posesiones de Abraham no se convirtieron en una excusa para que Abraham pudiera entregar completamente su vida al Señor, sus relaciones. No olvidemos que Dios le había prometido un hijo que fueron 25 años de espera hasta que vino la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero después de venida esa promesa, el Señor le dice, ofréceme a tu hijo, al que amas, a tu único hijo. ¿Te das cuenta? Que Abraham pudo entender por la gracia de Dios que su prioridad era Dios, aún con la relación que tenía aún con su hijo, y subió allá al monte Moría a ofrecerlo en adoración. Hay algo muy especial, porque Dios no nos quiere seguir teniendo como espectadores dentro de su pueblo. El espectador es el que siempre está allá desde la tribuna y desde la tribuna aplaude todo lo que se hace, pero jamás se compromete a meterse allá en el terreno para hacer. Ese es el espectador. Y muchas veces la iglesia nos hemos convertido en espectadores que aplaudimos muchas cosas,
pero que necesariamente no nos comprometemos. Y no nos comprometemos con Dios, no nos comprometemos en buscarle, no nos comprometemos en escudriñar su palabra, no nos comprometemos en obedecerle, no nos comprometemos en aprender y conocer cada día más que no hay nada más importante para nuestras vidas que Dios, que nuestras vidas están en desorden cuando la prioridad de nuestras vidas no es Dios, que lo que ha desordenado nuestras vidas es que no sean dirigidas por Dios, es que el centro de nuestro corazón no sea el Señor. Cada vez que nuestra vida se ha desordenado, ha sido por causa de que Dios no es el centro de nuestro corazón. Por eso cada vez que Dios nos trae al centro de su voluntad, nos trae al centro donde Él es el que gobierna, donde Él es el Señor, donde Él es el todo, donde Él es el absoluto para el corazón del hombre. Pero Dios no puede seguir siendo uno más en el corazón de la iglesia como Dios lo deja ver aquí de una manera especial. O sea, si Dios no es más importante para ti, no pesa más para ti que todas las relaciones que tenga, no puedes ser mi discípulo. No es algo que yo te estoy diciendo, es algo que salió de los mismos labios de Jesús. Como dice ahí en la palabra, y si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Habían dos excusas que se levantaron aquí. Lo material se volvió una excusa. Es que tengo que ocuparme de esto, y por ocuparme de esto que podía ser aplazable, aplacé lo inaplazable, que es mi relación con Dios. Todo, amado, no olvide, todo en la tierra es aplazable, menos una sola cosa: nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios como discípulos es inaplazable. Por eso el Señor dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es una relación inaplazable la que tenemos con el Señor, la que tenemos con Dios, y a eso ha llamado Dios a la vida del discípulo. ¿Por qué? Porque es que esta es la relación que lo llena todo. Los vacíos que hay en tu corazón no es porque te falten cosas. Los vacíos que hay en nuestro corazón no es porque nos falten mejores comportamientos de las personas con las que nos relacionamos. Los vacíos de nuestro corazón es porque falta más de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Es porque falta más de la vida de Dios. No nos hacen falta más posesiones. Es más, entre más una persona está llena de Dios, menos siente que depende de las cosas de aquí. De manera que Dios pudiera poner todo en las manos de aquellos hombres, pero aquellos hombres siguen experimentando que su vida depende absolutamente de Dios. Pero esas prioridades tienen que ser puestas en orden, porque mire lo que dice aquí. Si se adelanta un poquito, que dice que una vez vinieron a decirle al Señor acerca de las excusas. Verso 21 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo a su señor: se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. No olvidemos que cuál es la condición de los cojos, de los mancos, de los ciegos y de los pobres: necesitados. Y no olvidemos cuál es la condición nuestra: necesitados de Dios, necesitados del Señor. ¿Cómo no vamos a corresponder a este llamado de Dios si los que tenemos la necesidad en nuestras vidas somos nosotros? Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios perecemos, nosotros sin Dios morimos. Y este tiempo en el que estamos viviendo, donde todas las cosas se están haciendo superficiales, donde el pueblo está buscando cada día más comodidades, pero las comodidades lo que lo están haciendo es un pueblo más superficial y cada vez menos comprometido con el Señor, donde cada uno está viviendo la vida con Dios es bajo sus parámetros y no bajo los parámetros de Dios. No olvidemos, Dios lo entregó todo, y ese pueblo que Dios está levantando es un pueblo al que Dios está llevando a entregarlo absolutamente todo. Lo vemos allá en el Antiguo Testamento, en esa figura tan especial que es Abraham, donde Dios lo sacó de ser un idólatra, pero lo llevó a entregar absolutamente todo en el monte Moriah, en el monte de la adoración. No olvide que el espectador es el que aplaude desde las gradas, pero no hizo ningún esfuerzo, no participó de nada, celebra, pero no tiene ningún compromiso. Pero aquel adorador es el que está allá en el terreno.
Aquel adorador es el que está allí postrado. Aquel adorador es el que está allí con una entrega total, absoluta, con un compromiso cada vez más creciente. No un compromiso que va disminuyendo, sino un compromiso, no olviden, no un compromiso con los hombres, sino un compromiso con su Creador cada día. Ese amor que Dios le ha manifestado, la forma en que Dios le ha amado, ese de tal manera amó Dios al mundo, lo está llevando a tener un compromiso cada vez más profundo con su Creador. Ese de tal manera nos lleva al pueblo a ser superficial, es entender ese de tal manera, nos lleva a ser a un pueblo cada vez más sumergido. Cuando ese de tal manera empezó a traspasar el corazón de Pedro, no olvidemos que cuando Pedro estaba negando a Jesús, aquel de tal manera empezó a traspasar el corazón de Pedro y aquel Pedro fue llevado a un compromiso donde necesariamente dijo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquel de tal manera traspasó el corazón de un hombre llamado Pablo, de tal manera que aquel hombre llamado Pablo dijo, y todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, cual se había vuelto su tesoro. Para la vida del discípulo, el tesoro es Jesús. ¿Qué causó ese desprecio? ¿Qué causaron esas excusas? El enojo del padre de familia. Él mandó a que buscaran, o sea, ellos me despreciaron porque no sintieron una necesidad de mí, porque su necesidad era de labios. No olvidemos cuántas veces decimos a Dios que lo necesitamos, pero de labios. Pero qué diferente cuando hay un experimentar la necesidad de Dios en nuestro corazón. Cuando experimentamos esa necesidad de Dios en nuestro corazón, ya no vamos a estar ahí como espectadores aplaudiendo, ya vamos a estar comprometidos, cayendo de rodillas ante el Creador, clamando su vida en nuestro corazón. Ya no voy a estar esperando que otro ore por mí, ya estoy empezando el camino de orar. Ya no voy a estar esperando que otro escudriñe la palabra para que me enseñe, sino que necesariamente voy a aprender el camino de empezar a escudriñar y aprender la palabra y pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios esa dirección para conocerle. Ya no voy a estar esperando a que otros hagan. Ahora estoy ahí dispuesto para el Señor, diciéndole al Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, enséñame, como dijo aquel Job. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Pero qué produjo esto? En el corazón del padre de familia enojo y envió a buscar a los necesitados. Envió a buscar a aquellos que sí tenían necesidad y los trajo a su casa. Y su deseo, dice el verso 22, y dijo el siervo del Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Miren lo tremendo, hay lugar. ¿Por qué? Porque los muchos despreciaron, porque los muchos no quisieron el lugar que Dios les quería dar, pero los pocos, los necesitados, aceptaron el lugar. Pero Dios deja ver que el espacio que Él ha preparado es para los muchos, que Él a los que quiere junto a Él es a todos. Y dice el versículo número 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y nos damos cuenta de lo tremendo de este desprecio, de lo que tremendo de que el discípulo no entienda la necesidad de su corazón. Con este juicio, el Señor selló fue el deseo del corazón de ellos. El deseo del corazón de ellos fue excusarse, fue tener otras cosas como prioridades dentro de su corazón. El Señor dejó ver su deseo. Su deseo era que su casa estuviera llena, pero el deseo de ellos fue ir tras sus a prioridades que en ese caso eran materiales y relacionales. Nuestra mayor prioridad, mis amados, como nos deja ver el Señor como discípulos, es nuestra relación con Dios. Nada puede ser más importante para el discípulo y tal vez eso va a costar porque van a ser destronados aquellos ídolos de nuestro corazón. Aquellas cosas que se volvieron tan importantes para nuestras vidas van a ser destronados. Nuestros hijos son muy importantes y son un regalo de Dios, pero nuestros hijos no pueden estar en el mismo lugar que Dios en nuestro corazón. Dios es más importante que nuestros hijos. Nuestra esposa es un regalo de Dios, pero no puede estar en un lugar más importante que el de Dios en nuestro corazón. Nuestros padres son un regalo de Dios, pero no pueden ocupar un lugar más importante que Dios en nuestro corazón.
Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es un regalo de Dios, porque Dios cuida de nosotros, Dios añade, pero nada de lo que Dios ponga en nuestras manos, por valioso que se considere, es más importante que Dios en nuestro corazón. Y ninguna de esas cosas puede convertirse en excusa, y ninguna de las personas puede convertirse en una excusa para que yo busque al Señor, para que yo me entregue a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas de mi vida. El llamado del discípulo es a una entrega total. El llamado del discípulo es a un compromiso total con el Señor. Ese es el llamado que tú y yo hemos recibido de parte de Dios en nuestro corazón. Y es aún aquello con el que Dios confronta nuestro corazón. ¿Cuáles son las excusas que hoy se han levantado? ¿Cuáles son las excusas? Para muchos, las excusas se ha vuelto el coronavirus. Que no salgo para congregarme aún con los hermanos por el coronavirus. Pero camino por toda clase de lugares, centros comerciales, pero cuando se trata de buscar a Dios tengo excusas. Tengo tiempo para muchas cosas, pero no tengo tiempo para Dios. Y Dios está confrontando nuestro corazón con nuestras excusas, las cuales tienen que ser derribadas de nuestro corazón, porque como aquí produjeron el enojo del padre de familia, nuestras excusas para buscar a Dios producen el enojo del corazón de Dios. Para eso no fuimos llamados. Los discípulos estamos siendo formados para una entrega absoluta, donde podamos decirle al Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu perfecta voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche con tu palabra y por confrontar la realidad con la que estamos viviendo, Señor. Porque reconocemos, Padre, que necesitamos que hables a nuestro corazón sobre todas aquellas excusas que se levantan en nuestro interior, sobre todas aquellas excusas que hay en nosotros, Señor preciosos, materiales y relacionales, que muchas veces, Señor, tal vez bien intencionadas, lo que han hecho es manifestar un desprecio hacia ti, Señor. Tú has dejado ver a través de tu hermosa palabra y a través de lo que vienes hablando, que si alguno, Señor, realmente no entiende que no hay nadie ni nada más importante para el corazón que tú, no puede ser tu discípulo, Señor. Ayúdanos a entender este llamado y este compromiso, Dios, al que tú, Señor, nos has llamado para tener contigo. Quiero poner en tus manos a todo este pueblo y pedirte, Señor, que nos permitas, Dios, ser examinados por ti, delante de tu presencia. Señor, por tu gracia, abre nuestros ojos para ver cuáles son las excusas que tiene mi corazón para no buscarte, cuáles son las excusas que hay en mí para no correr a tus brazos, cuáles son las excusas y los argumentos que en mí se están levantando, Dios, para no comprometerme contigo, para no entender, oh Dios, que la relación más importante que me has llamado a tener es la relación contigo y que ninguna relación se puede comparar a esta, bendito Dios. Por favor, permítenos a todo este pueblo poder oír tu voz y permítenos a todo este pueblo poder escuchar tus palabras, Señor. Por favor, permite, Padre, que seamos fortalecidos por tu Espíritu y seamos tocados para que por tu gracia maravillosa sean quebrantados, Señor, todos estos argumentos que se levantan en mi corazón. Todo aquello que hoy sea una excusa en mí, derríbalo. Todo aquello que sea una excusa en mí para buscarte, para comprometerme contigo, para buscarte en oración, para buscar tu palabra, para congregarme, para estar reunido con tu pueblo, Señor amado. Por favor, Padre, permíteme entender con el corazón, como has dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Danos entendimiento para poder seguir, Señor, ese deseo de tu corazón, Señor amado, para que sea destronado mi yo y sea establecido tu gobierno sobre mi vida. Padre, en tus manos pongo a todo este pueblo con gratitud, en el nombre precioso de Jesús Santísimo. Amén y amén. Mis amados, un abrazo muy especial. No olvidemos, hemos sido llamados para ser discípulos, hemos recibido una encomienda, pero antes de hacer discípulos, debemos ser discípulos. Debemos entender en el corazón el compromiso del discípulo. No podemos seguir siendo un pueblo con excusas y superficial, sino entender que hemos sido llamados a ser un pueblo totalmente entregado a su Creador.
Mis amados, una feliz noche. No olvidemos que nos vemos el domingo, 5 de la tarde, nos reunimos. No olvides, llega temprano, llega puntual, llega con tiempo, con disposición, para que oremos juntos, para que disfrutemos juntos de este tiempo de cantar al Señor, de alabar y glorificar sus atributos, su grandeza, y de poder estar ahí para recibir su palabra y poder compartir como esa familia en Cristo, en el amor maravilloso de nuestro Salvador. Amados, un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga y los guarde.